A lo largo de la historia del cine, algunas películas han provocado escándalos, debates éticos y censura en múltiples países. Obras que han desafiado límites morales, políticos o estéticos, generando reacciones ambiguas. En este video exploraremos el iceberg de las películas más controversiales. Desde producciones conocidas por sus escenas polémicas hasta títulos que muchos preferirían olvidar o negar su existencia. A medida que descendamos en cada nivel, nos adentraremos en terrenos cada vez más oscuros, perturbadores o simplemente incomprendidos. Estimada audiencia, debo aclarar que hay demasiadas películas que no se mencionan en este video, algunas que tendrán la fortuna o desgracia de conocer, déjenmelas en los comentarios. Bienvenidos a Lisandro Vázquez. Esto es, el iceberg de las películas más controversiales. Megan is Missing 2011. Presentada como una advertencia sobre los peligros del grooming en Internet, Megan is Missing fue escrita y dirigida por Michael Goy. La película se volvió viral años después de su lanzamiento, especialmente en plataformas como TikTok, donde muchos usuarios reaccionaban a su tramo final, considerado extremadamente perturbador. A pesar de sus intenciones preventivas, fue duramente criticada por su representación gráfica del abuso y por el hecho de que el trauma mostrado puede llegar a eclipsar cualquier mensaje educativo. En Nueva Zelanda, incluso fue prohibida por su contenido. ¿Es un retrato brutalmente realista o simplemente explotación disfrazada de advertencia? Esa es una de las tantas preguntas que esta película sigue generando más de una década después de su estreno. Saw 2004. Dos hombres despiertan encadenados en un baño sin recordar cómo llegaron allí. Pronto descubren que son parte de un juego macabro organizado por un asesino conocido como Jigsaw, quien no mata directamente, sino que pone a sus víctimas en situaciones extremas, donde deben elegir entre sobrevivir o morir. Es una película fundamental dentro del cine de horror moderno, y aunque se ha convertido en una franquicia popular, su entrega original fue polémica por su tono crudo. Saw fue concebida con un presupuesto limitado y una idea central inquietante: enfrentar a sus personajes a decisiones imposibles entre la vida y la muerte. La película fue duramente criticada por su violencia explícita. Algunos la vieron como un ejercicio inteligente de horror psicológico. Otros la señalaron como una puerta de entrada a un tipo de cine que glorifica el sufrimiento humano. Lo cierto es que Saw dividió a la crítica y al público, y su influencia aún es palpable 2 décadas después. Midsommar 2019. Una joven estadounidense viaja con su pareja y amigos a un festival ancestral en una remota aldea sueca. Lo que comienza como una experiencia cultural se convierte en una pesadilla pagana marcada por rituales, manipulación emocional y violencia disfrazada de tradición. Dirigida por Ari Aster, Midsommar divide al público con su ritmo lento, sus escenas impactantes a plena luz del día y su subtexto sobre relaciones tóxicas y pérdida de identidad. Visualmente deslumbrante, pero emocionalmente perturbadora. Su controversia no radica tanto en la violencia explícita, aunque la hay, sino en su tono incómodo, su crítica cultural y su forma de representar el duelo, la ruptura amorosa y los rituales paganos. Seven 1995. Es una película que marcó un antes y un después en el thriller policial. Aunque es ampliamente respetada por su dirección, guión y actuaciones, su final brutal y el tratamiento gráfico de los pecados capitales la convirtieron en una de las cintas más perturbadoras de los años 90. Dos detectives, uno a punto de retirarse y otro recién llegado, investigan una serie de asesinatos en los que cada víctima representa uno de los 7 pecados capitales. A medida que el caso avanza, la ciudad parece hundirse en su propia miseria moral, culminando en un final que redefine el concepto de justicia y castigo. Dirigida por David Fincher, Seven fue aclamada por su atmósfera opresiva y su narrativa impecable, pero también causó controversia por su violencia implícita, su nihilismo y un clímax tan impactante que aún se debate décadas después. La masacre de Texas 1974. Es uno de los pilares del horror moderno y una inclusión obligada en un iceberg de películas controversiales. Su mezcla de violencia cruda, estética sucia y sensación documental generó escándalo en su época, a pesar de mostrar sorprendentemente poca sangre. Un grupo de jóvenes viaja por el campo texano y termina cayendo en manos de una familia de caníbales liderada por el icónico y perturbador Leatherface.
Lo que comienza como un viaje despreocupado, se convierte en una pesadilla grotesca y sin escapatoria. Dirigida por Tobe Hooper, la película fue promocionada como basada en hechos reales, aunque solo toma inspiración lejana del caso de Ed Gein, lo que aumentó su impacto en el público. Fue prohibida en varios países, censurada en cines, y acusada de ser una representación enfermiza de la violencia rural en Estados Unidos. Pese a su bajo presupuesto, o quizás gracias a ello, The Texas Chainsaw Massacre se siente brutalmente real. Su estilo documental, sus gritos interminables y su atmósfera opresiva la convirtieron en una experiencia traumática para muchos espectadores, y en un clásico indiscutido del género. The House That Jack Built 2018, de Lars von Trier. Jack es un asesino en serie que, a lo largo de 12 años, comete una serie de asesinatos brutales que considera obras de arte. Mientras relata sus crímenes, también reflexiona sobre la moral, la estética, y su visión deformada del mundo. Escrita y dirigida por Lars von Trier, la película fue duramente criticada por su violencia gráfica, particularmente contra mujeres y niños, y por su tono provocador. Su estreno en Cannes provocó abandonos masivos de la sala, pero también ovaciones de pie. Para algunos, es una exploración compleja sobre el narcisismo, el arte y la destrucción. Para otros, una obra misógina y autoindulgente que raya en lo enfermo. Pocas películas dejan una huella tan incómoda y tan imposible de ignorar. Tusk, 2014. Dirigida por Kevin Smith, es una de esas películas que parecen una broma hasta que dejan de serlo. Una premisa deliciosamente grotesca en esta comedia absurda de horror corporal. Un podcaster viaja a Canadá para entrevistar a un hombre excéntrico, pero termina prisionero de un psicópata que busca transformar a un ser humano en una morsa, literalmente. Dirigida por Kevin Smith, Tusk nació como una idea absurda discutida en su propio podcast, pero terminó convirtiéndose en una película de horror corporal grotesca, con momentos tan ridículos como profundamente incómodos. Aunque se presenta con un tono satírico, muchas escenas generan una sensación de angustia y repulsión real. El resultado es un híbrido incómodo entre comedia negra, body horror y cine de culto moderno, que dejó a muchos espectadores preguntándose si reír, llorar o apagar la pantalla. Eraserhead. Eraserhead, 1977, de David Lynch, es una película clave del cine experimental y del horror psicológico. Su estética surrealista, su atmósfera inquietante y su simbolismo obsesivo la convierten en una de las películas más desconcertantes jamás filmadas. Henry Spencer vive en un mundo industrial, gris y sin sentido. Su vida cambia cuando debe cuidar a su hijo recién nacido, una criatura mutante, deforme y permanentemente llorosa. Lo que sigue no es una historia lineal, sino un descenso simbólico al miedo, la culpa y la ansiedad. Ópera prima de David Lynch, Eraserhead es considerada una de las obras más influyentes del cine experimental. Filmada durante varios años con presupuesto casi inexistente, su narrativa fragmentada y su diseño sonoro opresivo siguen desconcertando al espectador moderno. Para algunos, es una metáfora del miedo a la paternidad y la alienación moderna. Para otros, simplemente una pesadilla filmada. Inexplicable, hipnótica y profundamente incómoda. El Cien Pies Humano 2008. Un cirujano retirado secuestra a 3 turistas y los une quirúrgicamente boca a ano para crear un 100 pies humano. La película explora el horror corporal extremo a través de una premisa tan grotesca como escalofriante. Dirigida por Tom Six, The Human Centipede generó controversia inmediata por su contenido explícito y perturbador, siendo prohibida o censurada en varios países. Su concepto impactante la convirtió en un ícono del cine de horror bizarro, pero también en objeto de críticas por su aparente falta de sustancia más allá del shock visual. Motel 2017. Una pareja vive en una casa aislada donde sucesos cada vez más extraños y violentos comienzan a ocurrir, afectando su relación y desatando el caos. La película es una metáfora intensa sobre la creación, la destrucción y la naturaleza humana. Dirigida por Darren Aronofsky, Motel desconcertó al público y a la crítica por su estilo experimental, lo inquietante de sus imágenes y su mensaje enigmático. Para algunos, es una obra maestra simbólica. Para otros, un ejercicio pretencioso y desconcertante que desafía la paciencia del espectador. Terrifier, 2016.
¿Te refieres a una película que se ha convertido en un icono del horror slasher moderno consolidando su nombre en una saga de 4 entregas? Famosa por su violencia explícita y la despiadada crueldad de su antagonista, Art the Clown. Durante la noche de Halloween, un grupo de jóvenes se cruza con Art the Clown, un asesino despiadado y sádico que no muestra piedad en su sangrienta cacería. Dirigida por Damien Leone, te refieres conocida por su violencia explícita y su estilo crudo, que divide a los fans del horror. Mientras algunos la celebran por su enfoque directo y brutal, otros la critican por la falta de narrativa y la exageración en sus escenas gore. Esta película ha ganado estatus de culto en el género slasher, pero también ha sido señalada por su contenido gráfico extremo y la manera implacable en que presenta el mal sin redención. Y Spit on Your Grave, 1978. Es una película clave dentro del cine de explotación y controversia, famosa, o infame, por sus escenas gráficas de violencia y venganza, y por generar debates sobre el límite entre denuncia y explotación. Una escritora se muda a un pueblo remoto, donde es brutalmente atacada por un grupo de hombres. Sobrevive y decide tomar justicia por mano propia, desatando una sangrienta venganza. La película fue duramente criticada por sus escenas explícitas de violencia sexual, y acusada de glorificar el abuso, aunque también ha sido defendida como una historia de empoderamiento y justicia. Su impacto en el cine de explotación es innegable, generando debates sobre ética, censura y representación de la violencia. The Golden Globe, 2019. The Golden Globe es una película alemana que causó mucha controversia por su representación cruda y sin filtros de un asesino en serie real, además de su violencia gráfica y atmósfera desagradable. Basada en hechos reales, la película sigue la vida de Fritz Zonka, un hombre solitario y alcohólico que frecuenta un bar llamado The Golden Globe en Hamburgo, donde encuentra a sus víctimas femeninas, a quienes asesina y desmiembra. Dirigida por Fatih Akin, esta obra se destaca por su realismo brutal y su atmósfera sucia y opresiva. Fue criticada por la intensidad de sus escenas violentas y su enfoque sin concesiones, lo que la convirtió en una experiencia difícil de digerir para muchos espectadores. Freaks, 1932. Es un clásico del cine que generó gran controversia en su época por su representación directa y humana de personas con deformidades físicas, desafiando los tabúes y los prejuicios sociales. Ambientada en un circo ambulante, la película presenta a personas con deformidades físicas que forman parte de la troupe, explorando temas de aceptación, lealtad y venganza. Dirigida por Todd Browning, Freaks causó escándalo por usar actores reales con condiciones físicas poco comunes, desafiando las normas estéticas de Hollywood y enfrentándose a la censura. Su mensaje sobre la empatía y la monstruosidad real se volvió icónico, aunque en su estreno fue rechazada y considerada perturbadora. Hoy es vista como una obra adelantada a su tiempo, que cuestiona qué significa ser diferente y quiénes son los verdaderos monstruos. Pink Flamingos, 1972. Pink Flamingos es un clásico del cine de culto y explotación dirigido por John Waters, conocido por su humor negro, shock explícito y rompimiento total de tabúes. Divine, una figura icónica del cine queer, protagoniza esta historia de rivalidad entre excéntricos y outsiders en una batalla por el título de la persona más asquerosa del mundo. La película está llena de escenas grotescas, humor negro, y momentos intencionalmente escandalosos que desafían toda norma social. Dirigida por John Waters, Pink Flamingos fue prohibida en varios países y es famosa por sus escenas explícitas y su actitud irreverente hacia el cine convencional. Se convirtió en un símbolo de la cultura pop underground y un manifiesto de libertad creativa y transgresión. Cannibal Holocaust, 1980. Cannibal Holocaust es una de las películas más infames y controvertidas en la historia del cine, al menos por el impacto masivo que generó en su época. Su violencia extrema, escenas de tortura reales, con animales, y su innovador pero polémico estilo de metraje encontrado la convirtieron en un escándalo mundial. Un equipo de documentalistas desaparece en la selva amazónica mientras investiga tribus caníbales. Meses después, su metraje es encontrado, revelando escenas de violencia extrema, rituales brutales y torturas tanto a humanos como animales. Dirigida por Ruggero Deodato, la película fue prohibida en varios países, y su director fue acusado de asesinato debido al realismo de las imágenes.
Cannibal Holocaust es una obra que cuestiona los límites entre la ficción y la realidad, y aún hoy genera debates sobre ética y violencia en el cine. El Cien Pies Humano 2. 2011. Secuela directa de la controvertida primera parte, esta película sigue a un hombre obsesionado con recrear el experimento del cien pies humano. Con un tono aún más oscuro, violento y grotesco, la película sube el nivel de perturbación y gore a extremos insoportables. Dirigida por Tom Six, The Human Centipede 2 fue prohibida o severamente censurada en varios países, debido a sus escenas explícitas y su atmósfera claustrofóbica y desesperante. Es un ejemplo de cine de horror extremo que desafía los límites del público y la censura. Anticristo 2009 de Lars von Trier. Una pareja se retira a una cabaña aislada tras la trágica muerte de su hijo, pero lo que debería ser un refugio, se convierte en una espiral de sufrimiento, violencia y caos emocional. Dirigida por Lars von Trier, Anticristo destaca por sus imágenes perturbadoras, su atmósfera opresiva y su exploración sin concesiones de la culpa, el dolor y la naturaleza humana. La película fue objeto de críticas y censuras por sus escenas explícitas y su tono provocador. Un viaje oscuro y simbólico que desafía al espectador a confrontar sus propios miedos y tabúes. Los 120 días de Sodoma, 1975, de Pier Paolo Pasolini. Es una de las películas más extremas y controvertidas de la historia del cine, ambientada en la República de Salo durante la Segunda Guerra Mundial. La película sigue a 4 hombres poderosos que secuestran a un grupo de jóvenes para someterlos a torturas físicas y psicológicas extremas, en una representación brutal de la corrupción del poder y la deshumanización. Dirigida por Pier Paolo Pasolini, Salo es una adaptación libre y transgresora de la obra de Marquis de Sade, que mezcla violencia explícita, abuso sexual y simbolismo político con la intención de denunciar las atrocidades del fascismo y el totalitarismo. Prohibida y censurada en numerosos países, es considerada una obra de arte provocadora y perturbadora que desafía los límites del cine y la moralidad. A Serbian Film 2010. Es una de las películas más infames y polémicas dentro del cine de horror extremo y explotación. Un exactor porno es atraído a un proyecto cinematográfico que se revela como una pesadilla de violencia, abuso y explotación extrema, enfrentando al espectador con imágenes explícitas y temáticas perturbadoras que exploran la degradación humana y el sacrificio. La película fue prohibida en varios países y generó debates intensos sobre los límites del arte, la censura y la ética en el cine. A Serbian Film es conocida por su capacidad para chocar y confrontar, convirtiéndose en un referente del cine extremo. Una experiencia cinematográfica que desafía los límites de la resistencia emocional y moral del espectador. Base de Noces 1974. Base de Noces es una película belga que causó gran controversia por su contenido altamente perturbador. La trama es la siguiente. Un hombre solitario lleva una vida rutinaria y perturbada en su granja, donde desarrolla una relación macabra con una cerda, explorando temas como la soledad, la obsesión y la sexualidad prohibida. Dirigida por Thierry Seno, Base de Noces causó escándalo y fue prohibida en varios países, debido a su tratamiento explícito de la necrofilia y la zoofilia, desafiante y perturbadora para cualquier espectador. Begotten 1980. Begotten, 1980, es una de las películas más abstractas y perturbadoras del cine experimental, conocida por su estética única en blanco y negro y su atmósfera opresiva. Una representación abstracta y sin diálogos del ciclo de la vida, la muerte y la creación, contada a través de imágenes surrealistas y perturbadoras filmadas en un blanco y negro granulado. Dirigida por Elias Merige, Begotten desafía toda narrativa convencional y se sumerge en un mundo oscuro y primitivo donde el simbolismo y la atmósfera son protagonistas. La película es un desafío sensorial, rechazando explicaciones claras y enfrentando al espectador con imágenes crudas, oníricas y a menudo incomprensibles, que dejan una impresión duradera de inquietud y misterio. Comanche. 1985. Comanche, de 1985, o en español Ven y mira, es un filme bélico y dramático extremadamente impactante y crudo que muestra la brutalidad de la guerra desde la mirada de un niño. Aunque no es una película de terror, su intensidad y realismo la hacen una de las más desgarradoras y controversiales por la crudeza de sus imágenes. Florya, un joven bielorruso, se une a la resistencia contra la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Lo que comienza como un sueño patriótico se convierte en una pesadilla llena de horror, violencia y devastación que marcará su vida para siempre. Dirigida por Hélène Klimov, Come-Anse es reconocida por su realismo brutal y su capacidad para transmitir el trauma y la deshumanización que la guerra produce. Su enfoque crudo y sin concesiones la ha hecho objeto de análisis y debates sobre la representación del sufrimiento humano en el cine. Más que un filme bélico, es una experiencia visceral que confronta al espectador con la horrorosa realidad del conflicto armado. Guinea Pig Devil Experiment 1985. Es una película japonesa de terror extremo que se volvió legendaria por su realismo brutal y su contenido gráfico, entrando de lleno en el cine de gore y explotación. Presentada como un falso documental, la película muestra a un grupo de personas sometidas a torturas físicas extremas en un experimento sádico, con escenas que combinan violencia explícita y efectos especiales hiperrealistas. Dirigida por Hideo Dino, esta obra se volvió famosa por su impacto visual y la controversia sobre la veracidad de sus escenas, llegando a ser investigada por autoridades debido a su brutalidad. Guinea Pig Devil's Experiment es un clásico del cine de terror extremo japonés que desafía los límites de la decencia y el gore, y que sigue generando debates sobre ética y censura. Faces of the Ad 1978. Faces of the Ad 1978 es un clásico del cine shockumentary que causó gran controversia por su mezcla de imágenes reales y recreaciones de muertes y violencia, impactando y perturbando a las audiencias de la época. Presentada como un documental, esta película compila escenas explícitas y a veces recreadas de muertes, accidentes y actos violentos, explorando la fascinación humana con la muerte y el morbo. Prohibida en varios países, Faces of the Ad generó debates sobre ética, censura y el impacto psicológico en el público, convirtiéndose en un referente del cine shock y exploitation. Aunque cuestionada por la veracidad de algunas escenas, su efecto perturbador y su estilo sin concesiones la mantienen como una pieza icónica dentro del cine polémico. Snuff 102, 2007. Es una película argentina que se adentra en el cine de terror extremo y exploitation, centrada en el tema de los snuff movies, películas que muestran asesinatos reales. Un periodista y un médico forense investigan una red clandestina de snuff movies, descubriendo un mundo oscuro donde la violencia extrema y la tortura son llevadas al límite en grabaciones ilegales. Dirigida por Mariano Peralta, la película combina terror psicológico con gore explícito, desafiando al espectador con imágenes crudas y situaciones perturbadoras que cuestionan la fascinación por la violencia real. Snuff 102 genera debate sobre la ética del cine extremo y la delgada línea entre realidad y ficción en la representación del horror. August Underground 2001. Presentada como el diario en video de un grupo de asesinos seriales, esta película muestra actos de tortura, violencia extrema y sadismo con un estilo documental crudo y sin concesiones. Dirigida por Fred Vogel, August Underground es conocida por su realismo perturbador, ausencia de efectos especiales evidentes y su capacidad para generar repulsión y horror auténtico en el espectador. Debido a su contenido explícito, fue prohibida en varios países y se convirtió en un referente del cine extremo underground, desafiando los límites de la tolerancia y la censura. Slaughtered Vomit Dolls, 2006. Slaughtered Vomit Dolls es una película de terror experimental y exploitation que se destaca por su estilo caótico, atmósfera perturbadora y contenido explícito, enfocándose en temas como la violencia, la autodestrucción y el horror psicológico. La película sigue a Angela, una joven con problemas emocionales y psicológicos, mientras se sumerge en un mundo de alucinaciones, violencia gráfica y autodestrucción, presentado en un estilo visual caótico y fragmentado. Dirigida por Lucifer Valentine, Slaughtered Vomit Dolls desafía las narrativas tradicionales del cine de terror, mezclando gore extremo con elementos surrealistas para crear una experiencia perturbadora y única. Es un ejemplo claro de cine underground que explora la psicodelia oscura y el horror desde una perspectiva poco convencional. Una asquerosidad con todas las letras. En Cine Red de 1993. Esto es lo que dice Wikipedia. Engineering Red es una película surrealista rusa de 1993, en parte documental y en parte narrativa, de Andrei Gide y el animador Armen Petrosyan.
El guión está basado en la novela La montaña mágica de Thomas Mann y en la idea de crear personas artificiales en la Unión Soviética. Un collage de imágenes médicas, artísticas y encontradas que explora diversos casos médicos, como la reconstrucción del cuerpo humano dañado, la separación de gemelos siameses y los intentos de crear superhumanos en la época de la Guerra Fría. Gracias por ver el video. I mean, what happened? Your balls drop off? Hmm?